No estabas exagerando, ni montando una película en la cabeza, porque eso raro que te hizo callar, revisar conversaciones y notar silencios demasiado medidos, venía de un engaño más sucio de lo que parecía al principio. Veo algo muy claro, alguien movió información a tus espaldas, maquilló hechos, repartió medias verdades y dejó caer gestos calculados, para que acabaras dudando de ti, en lugar de mirar dónde estaba el verdadero problema. Lo más fuerte no es que te ocultaran algo, lo más fuerte es que durante días, o incluso más tiempo, has sentido en el cuerpo esa incomodidad absurda, como cuando sonríes por educación y notas por dentro que algo chirría. Aquí no aparece un simple malentendido, aparece una intención, una decisión consciente de tapar lo desagradable, mientras te daban migas, respuestas frías y una sensación de desorden, que no coincidía con lo que te contaban. Y si has llegado hasta aquí con esa mezcla de rabia, alivio y nervios, es porque una parte de ti ya sabía que la versión bonita no encajaba, y ahora todo empieza a colocarse de una manera que impresiona. Has intentado ser razonable, mirar los hechos con calma, prestar importancia a detalles que parecían pequeños, pero esos detalles, justo esos que otros pasaban por alto, eran los que sostenían la mentira de principio a fin. Hay una persona que no fue torpe, fue conveniente, eligió callar cuando debía hablar, eligió desviar cuando debía aclarar, y además contó con que tu buen corazón, o tu paciencia, hicieran el resto del trabajo. Si quieres que la verdad caiga donde tiene que caer, escribe abajo, no me vendo por migajas, regala tu like y sigue conmigo, porque esto se está poniendo más serio de lo que parecía. No me habla de una traición escandalosa en público, me habla de algo más reconocible, más cotidiano, y por eso mismo más hiriente, de ese tipo de situación en la que notas cambios de tono, miradas raras y frases que suenan preparadas. Puede haber una amistad que respondió tarde, justo cuando más claridad necesitabas, un entorno laboral donde alguien se lavó las manos con una facilidad insultante, o una persona cercana que supo mucho antes de lo que admitió. Lo tremendo es que no se trató solo de omitir, también se creó un ambiente para que pareciera que tus dudas eran exageradas, como si pedir claridad fuese molestar, como si esperar respeto fuese pedir demasiado. Y sé que eso remueve, porque una cosa es descubrir un fallo, y otra muy distinta entender que hubo una estrategia silenciosa, pequeña quizá pero lo bastante fea como para romperte la confianza. Todavía falta algo importante, porque la razón real por la que escondieron esto no nace solo del miedo, nace también de una incomodidad contigo que no se había dicho en voz alta. Puede que últimamente hayas dormido peor, que te hayas despertado con la mente acelerada, o que te haya dado por releer mensajes antiguos buscando una frase concreta, porque cuando algo no encaja, la memoria se pone a trabajar sola. Eso no era obsesión, era una alarma interna haciendo su trabajo, y me interesa mucho que no vuelvas a tratarte como si hubieras imaginado señales que estaban delante de la cara. Hay un detalle pequeño, casi ridículo visto desde fuera, que cambia toda la escena, y cuando lo unes con un silencio concreto, la versión que te dieron se cae con una facilidad tremenda. Lo que veo también toca orgullo herido, no solo pena, porque aquí hubo momentos donde intentaste hablar claro, quizá incluso diste una oportunidad para que se sinceraran, y en lugar de eso recibiste evasivas, prisas, o una educación demasiado perfecta. Esa corrección excesiva, ese ir con pies de plomo, ese cuidar tanto cada palabra, no venía del respeto, venía del miedo a que hicieras la pregunta exacta. Hay una persona con sonrisa impecable y costumbres muy previsibles, de esas que parecen tranquilas delante de todos, pero cambian por dentro cuando sienten que alguien les ha visto el truco. Y aquí viene un giro que pesa, porque lo que se escondió no afecta solo a un hecho puntual, afecta a la imagen que intentaron conservar, mientras te colocaban en una posición incómoda. Si deseas atraer a tu vida relaciones limpias y sin doble fondo, escribe abajo, ya no trago teatro barato, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que se intuye aquí puede cambiar cómo miras a más de uno. Hay un recuerdo concreto que vuelve, una conversación breve, una broma fuera de lugar, un comentario soltado como quien no quiere la cosa, y ahora empieza a adquirir un sentido nuevo que antes no veías. A veces la verdad no entra como un trueno, entra como ese momento en que se te queda la cucharilla quieta en el café, porque acabas de entender por qué alguien evitó mirarte a los ojos. Lo que te dolió no fue solo la falta de claridad, fue sentir que te trataban como si no fueras capaz de unir dos cosas sencillas, y esa falta de respeto deja una marca más larga de lo que muchos imaginan.
No eras difícil, no eras intenso, no estabas pidiendo imposibles, solo estabas notando que algo olía mal, y el ambiente entero se organizó para que parecieras la única persona incómoda. Lo impresionante es que la pieza más fea no está en lo que dijeron, está en quien más lo sabía y prefirió quedarse quieto. Aparece alguien que no habló por cobardía, pero también por interés, alguien que eligió su comodidad, su imagen o su conveniencia antes que tu tranquilidad, y eso cambia mucho la lectura de todo lo vivido. Puede ser esa persona que siempre quiere quedar bien con todo el mundo, que nunca se moja del todo, que parece amable, pero desaparece justo cuando toca tener columna vertebral. También aparece otra presencia más nerviosa, más impulsiva, que abrió la boca de más en un momento tonto, dejó una pista mínima, y después intentó corregirse demasiado rápido, como quien tapa una mancha con la mano. Hay días en los que una mirada rara ya te cambia el humor entero, y quiero saber si también lo notas tan rápido, porque esa sensibilidad tuya aquí ha sido una bendición, no una carga. No me cierres el corazón ahora, porque lo que se está abriendo no viene solo a demostrarte que tenías razón, viene a enseñarte por qué ciertas puertas se bloquearon, por qué cierta cercanía se enfrió, y por qué alguien empezó a medir tanto cada paso contigo. Hay un motivo muy feo detrás del encubrimiento, uno que mezcla vergüenza, cálculo y una pequeña envidia que nadie te habría confesado de frente, porque reconocerla les dejaría demasiado expuestos. Cuando eso se destape, vas a entender por qué ciertas personas actuaron con una calma tan rara, como quien ya había ensayado su papel antes de entrar en escena. Virgo, aquí la situación ya no habla de intuiciones sueltas, habla de un patrón, de varios gestos repartidos en días distintos, que juntos forman una verdad, bastante menos inocente de lo que te hicieron creer. Veo cansancio en ti, no solo por lo ocurrido, también por haber sostenido una normalidad que no sentías, contestando con educación, cuando por dentro ya te habías dado cuenta de que algo no estaba limpio. En tu entorno aparece alguien que hace favores, sonríe, escucha, incluso parece disponible, pero administra la información como quien guarda cartas en la manga, y no lo hace por prudencia, lo hace por control. También aparece una persona cercana a esa otra, quizá compañero, familiar o amigo habitual, que sabe más de lo que dice y lleva tiempo incómodo, porque nota que el relato no se mantiene en pie del todo. Lo importante es esto, la ocultación no empezó para protegerte, empezó para proteger la reputación de alguien, que no quería quedar como realmente actuó. Tú ya habías notado un cambio extraño en las rutinas, quizá mensajes más secos, menos espontaneidad, planes que se aplazaban sin motivo claro, o una forma de hablar contigo que parecía correcta, pero tenía una distancia nueva. Es muy humano pensar primero que la otra persona anda liada, agobiada o con sus propios líos, porque casi nadie quiere asumir de entrada que le están apartando de la verdad. Sin embargo, la sensación de estar viendo una película recortada, con escenas que faltan y respuestas a medias, se quedó contigo por algo, y cuanto más intentabas ser justo, más ruido hacían los huecos. A veces basta un silencio de 3 segundos para saber que algo se ha torcido, y me nace saber si también eres de notar esos cambios al instante, porque aquí eso tiene mucho peso. La primera verdad parcial que aparece es incómoda, porque no se trata solo de que te escondieran un hecho, se trata de que se habló de ti en ausencia, se valoró cómo ibas a reaccionar y se decidió qué versión darte. No fue una conversación profunda y noble, fue más bien una charla de conveniencia, de esas en las que alguien propone esperar, otro sugiere no remover, y al final todos eligen lo más fácil para ellos. Puede incluso que alguien defendiera una postura tibia, queriendo quedar de buena persona, mientras dejaba que el daño siguiera creciendo por detrás, y eso duele de una forma muy concreta, muy poco teatral, muy real. Es parecido a cuando te enteras tarde de una reunión, de un cambio o de una decisión que te afectaba, y todos actúan como si no fuera para tanto, mientras notas que lo grave era justamente que te dejaron fuera. Aquí tu intuición queda validada con una claridad tremenda, porque no estabas percibiendo frialdad sin motivo, estabas notando las costuras de un pacto pequeño y desagradable. Me enseñan a alguien con mucha necesidad de aprobación, de esos perfiles que nunca soportan quedar mal, que prefieren que otro cargue con la duda, antes que asumir un error con nombre y apellidos. Esa persona no solo temía tu reacción, temía que al descubrirlo dejaras de idealizar algo, de sostener una dinámica, o de estar disponible para cuando les convenía tenerte cerca. Y aquí entra un matiz fuerte,
porque lo que parece distancia quizá fue cálculo, una manera de enfriar el vínculo antes de que la verdad llegara, para que el golpe te encontrara menos situado. También aparece un gesto aparentemente pequeño, casi doméstico, que va a cobrar una importancia enorme, como una llamada que no llegó, una versión de horarios que no cuadraba, un comentario cambiado según con quién hablara cada uno. Son detalles que cualquiera podría pasar por alto, pero tú no, porque cuando algo te toca de verdad, guardas en la memoria incluso la atmósfera, incluso el tono con el que te dijeron una frase sencilla. Hay una persona que creyó que podría seguir con su rutina, tomar un café, mandar un mensaje neutro, y mantener la fachada, pero por dentro ya estaba midiendo cuánto faltaba para que esto explotara. Eso de notar que algo está raro, mientras el resto actúa normal, desespera muchísimo. Y quiero saber si has vivido esa escena hace poco, porque lo que marcas aquí tiene una precisión brutal. La intriga sube porque empiezo a ver que no todos callaron por la misma razón, y eso cambia bastante el mapa. Uno guardó silencio por miedo, otro por interés, y otro por esa pereza moral de quien piensa que mientras no le salpique, mejor no intervenir. Esa mezcla crea un clima muy reconocible, esa sensación de ir a un sitio o abrir una conversación, y notar que todos saben algo menos tú, aunque nadie lo diga de forma abierta. Puede que no te lo demostraran con grandes gestos, pero sí con miradas breves, con prisas repentinas, con ese modo extraño de cerrar temas, cuando te acercabas demasiado a la zona incómoda. Aquí se empieza a entender por qué te sentías fuera de compás, como si caminaras entre gente conocida, pero pisando un suelo que ya no era del todo seguro. Y aún así, hay alguien que ya no aguanta bien esa carga, alguien a quien se le está notando en la cara, en la voz o en la torpeza con la que evita ciertos nombres. No quiero que pases por alto esto, porque cambia tu papel dentro de todo. No estabas en desventaja por ser ingenuo, estabas en desventaja porque decidieron gestionar tu realidad como si no merecieras la verdad completa. Eso despierta una mezcla muy seria, tristeza por lo perdido, asco por el manejo y un enfado limpio que bien usado, te devuelve muchísimo poder. Veo incluso una escena muy concreta, una frase amable que de repente te sonó falsa, una risa que antes no te molestaba y ahora te parece de cartón, y ahí empezó a abrirse una rendija enorme. Hay costumbres que se quedan pegadas al alma, como revisar 2 veces un mensaje, o releer un detalle extraño, y me da curiosidad saber si también te pasa, cuando algo no te termina de cuadrar. Lo que más te va a tocar no es solo la fealdad del hecho oculto, sino descubrir que una parte del entorno ya estaba reaccionando a esa verdad, mientras tú todavía intentabas entender por qué te sentías tan removido. Esa es la clase de reconocimiento que llega de golpe, como cuando recuerdas una tarde concreta, y por fin entiendes por qué notaste tanto frío, en una conversación aparentemente normal. Y cuando eso termine de caer, no solo vas a mirar distinto a quien cayó, también vas a reconocer algo muy valioso en ti, esa capacidad de ver lo que otros maquillan, incluso cuando todavía no tienes todas las pruebas delante. Virgo, la verdad importante empieza a enseñarse ahora, y cambia bastante la película, porque lo que te ocultaron no fue solo un hecho feo, fue la intención real con la que actuaron, mientras te daban una versión recortada. Veo manipulación emocional, no de esa que se grita o se dramatiza, sino la más peligrosa, la que se disfraza de calma, la que te hace sentir exagerado por detectar incoherencias, que estaban ahí desde el primer momento. Hubo un intento de apartarte de una información, porque alguien temía perder una ventaja, una cercanía útil, una imagen construida con mucho cuidado o incluso una posición dentro del grupo. Y aquí aparece el giro, esa persona no ocultó solo para protegerse, también porque pensaba que si sabías la verdad, ibas a dejar de estar disponible de una manera muy concreta. Lo que parecía simple cobardía empieza a parecer estrategia, y eso duele más, porque ya no hablamos de un error, hablamos de cálculo afectando de lleno a tu confianza. Esto puede tocar amor, amistad, trabajo o una mezcla rara entre vínculos que se cruzan, porque a veces el daño más fuerte no entra por una sola puerta, entra por varias a la vez. Hay alguien que jugó a quedar bien contigo y con otra parte al mismo tiempo, sosteniendo 2 relatos incompatibles, confiando en que el tiempo hiciera borrosos los detalles. Seguramente ya notabas esa dualidad, ese modo de decirte una cosa y vivir otra, como cuando alguien promete claridad, pero siempre llega con la frase justa para no decir lo que de verdad importa. Cuando una persona cambia la versión según el día,
Eso se nota aunque intenten vender normalidad, y me interesa saber si has pillado últimamente a alguien así, porque aquí no se le sostiene el disfraz. La revelación más fuerte tiene que ver con algo que te afecta directamente en la dignidad, porque se tomó una decisión, contando con que no tendrías acceso inmediato a toda la verdad. Se habló de tus límites, de tu forma de reaccionar, de tu paciencia o de tu buena voluntad, como si fueran herramientas disponibles para manejar la situación, sin que estallara demasiado pronto. Eso me enfada contigo, porque nadie tiene derecho a usar tu comprensión como colchón para tapar sus miserias, y aquí alguien lo hizo con una soltura que impresiona. De pronto, recuerdos que parecían sueltos se unen, la frialdad repentina, la amabilidad sobreactuada, la facilidad con la que se desviaba el tema cuando te acercabas demasiado. Y lo más inesperado, una persona que parecía secundaria, quizá fue la primera en señalar que aquello estaba mal, pero se echó atrás por miedo a perder su lugar o a quedar señalado también. Ese giro hace que entiendas algo nuevo, no todos los silencios te estaban atacando, algunos nacían del miedo, pero el núcleo del asunto sí tenía una voluntad muy clara, de manipular el tiempo. Querían retrasar el momento en que lo supieras, no para encontrar el modo de decirlo bien, sino para ganar margen, cerrar otras cosas, asegurar alianzas o enfriar tus reacciones. Esto explica por qué ciertas personas estaban extrañamente tranquilas, como si ya llevaran ventaja en una carrera que tú ni sabías que se estaba corriendo. También explica por qué hubo esa sensación tan rara, de estar siendo tratado con guantes, una suavidad falsa, una cortesía que en realidad era una barrera pulida. Y aquí cambia la lectura por completo, porque tú no ibas tarde, te hicieron llegar tarde a propósito. Se ve con claridad la motivación oculta de alguien, muy pendiente de la apariencia, de cómo lo ven, de seguir teniendo sitio en más de un lado sin pagar el coste de sus decisiones. Es de esa gente que no soporta quedar como la mala opción de nadie, así que prefiere retocar hechos, mover palabras y confiar en que el otro termine cansándose, antes de exigir verdad. Pero aquí aparece algo que no esperaban, tu memoria emocional no se tragó el teatro completo, guardó sensaciones, pausas, rarezas, y ahora todo eso se convierte en prueba interna potentísima. Hay personas que sonríen mientras miden cuánto saben de ellas, y si has sentido ese tipo de incomodidad con alguien cercano, me gustaría leerte, porque esa señal rara casi nunca falla. Empieza a calentarse una consecuencia muy directa, porque cuando esto salga del todo, la relación o la dinámica ya no podrá seguir en el mismo punto. No hace falta imaginar grandes escenas, a veces basta una conversación serena, una retirada silenciosa o una pregunta bien colocada, para que al otro se le caiga la estructura. Veo a alguien intentado anticiparse, quizá mostrándose más amable, más presente o más colaborador de la cuenta, como si quisiera amortiguar lo que siente venir, aunque esa mejora aparente no nace del arrepentimiento profundo, nace del temor a perder tu confianza, cuando ya no haya forma de seguir sosteniendo la mentira. Y esto es importante, porque quizá estabas interpretando esa cercanía reciente como una mejora real, cuando en el fondo era un movimiento defensivo. También se abre una puerta inesperada a tu favor, porque una verdad incómoda trae otra detrás, y esta segunda puede devolverte margen, apoyo o una claridad práctica que llevabas tiempo necesitando. Hay una persona que observa más de lo que dice, que no disfrutó de lo ocurrido, y que podría terminar soltando una información clave, no por bondad perfecta, sino porque ya no quiere cargar con lo que sabe. Esa intervención cambia mucho, porque pone nombre a una parte del daño que hasta ahora solo intuías, y además rompe el aislamiento en el que habían intentado dejarte. Lo que parecía un problema entre dos, se muestra conectado a más decisiones, más silencios y más miedo ajeno del que imaginabas, y a partir de ahí tu forma de responder ya no nace de la duda, nace de una comprensión afilada y bastante poderosa. Te digo algo al oído, aunque suene incómodo, la verdad peor no está solo en el hecho escondido, está en descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llevarte, para no asumirlo a tiempo. Eso puede hacerte cambiar hábitos inmediatos, la forma de responder, a quién contestas, con quién compartes planes, o de quién aceptas explicaciones de última hora. Cuando sientes que ya no puedes mirar igual a una persona, el cuerpo lo sabe antes que la cabeza, y si te está pasando ahora mismo, quédate muy cerca, porque esa reacción trae un cambio grande. Virgo, después de remover tanto barro, llega una parte valiosísima,
porque ya no te veo atrapado en la duda, te veo colocándote por encima del enredo, con una claridad que devuelve aire, y también muchísimo respeto por tu propia percepción. Lo que se resuelve aquí no es solo descubrir una fealdad, es recuperar tu eje, dejar de justificar lo injustificable, y entender que haber notado el engaño no te rompe, te afina. Viene un momento de conversación o de confirmación, no necesariamente teatral, pero sí lo bastante nítido, para que dejes de preguntarte si estabas imaginando cosas. Puede darse en una respuesta torpe, en un cambio de versión, en un mensaje que llega tarde o en una confesión indirecta, que no logra esconder ya la intención original. Y aunque al principio remueva, trae una liberación enorme, porque cuando una verdad por fin se coloca, el cuerpo descansa de una manera que casi emociona. La oportunidad futura que se abre no es pequeña, porque al ver quién no estuvo a la altura, también se ilumina quien sí puede caminar contigo con más limpieza, más respeto y menos teatro. Hay una renovación muy seria en tus vínculos, una selección natural que quizá ya ha empezado, donde ciertas personas pierden acceso a tu intimidad y otras, más discretas pero más honestas, ganan lugar sin hacer ruido. Incluso en lo práctico, trabajo, dinero o decisiones cotidianas, esta claridad puede evitarte repetir una dinámica, donde dabas demasiado margen a quien no jugaba limpio. A veces la mejora llega así, no con fuegos artificiales, sino notando que ya no necesitas perseguir explicaciones, ni adivinar ambientes, ni gastar energía sosteniendo relaciones que te dejan agotado. Me gusta mucho cuando alguien decide no rebajarse más por quedar bien, y si sientes que te toca poner un límite limpio, quiero saber si ya lo estás notando por dentro. Te aconsejo algo muy concreto, no corras a explicarte de más cuando confirmes lo que pasó, no entregues discursos largos a quien ya demostró que entendía perfectamente, y aún así eligió no ser claro. Tu fuerza ahora está en lo simple, en una pregunta directa, en una distancia bien puesta, en observar quién se incomoda con tu tranquilidad y quién, en cambio, se alinea por fin con la verdad. También ayuda a revisar dónde diste segundas oportunidades por costumbre, dónde te adaptaste para no molestar, y dónde normalizaste señales que en el fondo ya te estaban diciendo bastante. Veo una limpieza emocional bonita, de las que hacen sitio, ordenan la casa por dentro y te dejan con ganas de dormir mejor, comer mejor y volver a ocuparte de ti con más dignidad. Y eso, aunque parezca sencillo, es una victoria tremenda, cuando vienes de sentirte descolocado por la mentira ajena. Hay además una recompensa tardía, una especie de equilibrio que vuelve, porque quien intentó manejar el relato va a notar que ya no controla la versión, ni tu reacción ni el lugar desde el que te relacionas. Se quedan sin la comodidad de tenerte disponible, mientras esconden lo que les conviene, y esa pérdida para ellos se convierte en alivio para ti. Puede aparecer incluso una conversación con alguien inesperado, de esas que te confirman que no estabas solo viendo fantasmas, que había más ojos notando lo mismo, aunque no se atrevieran a decirlo antes. Hay una paz muy especial en dejar de perseguir a quien no sabe ser transparente, y me apetece saber si también te has prometido alguna vez, no volver a rogar claridad a nadie. Lo más bonito de esta lectura es que no termina en desconfianza, termina en criterio, que es muy distinto, porque no se trata de cerrar el corazón, se trata de abrirlo solo donde haya verdad y coherencia. Veo una etapa nueva en la que seleccionas mejor, hablas más claro y percibes antes dónde te quieren cerca de verdad, y dónde solo te querían disponible. Esa mejora toca también la autoestima, porque una vez reconoces que tu percepción fue válida, dejas de negociar contigo mismo cada vez que algo te hace ruido. Y hay una consecuencia dulce, muy de piel cotidiana, vuelves a disfrutar momentos simples sin esa sensación de fondo, vuelves a reír con ganas, vuelves a confiar en tus decisiones pequeñas. La verdad fue peor de lo que creías, pero el desenlace para ti puede ser mucho más bonito de lo que hoy imaginas. Si esta situación viene ligada a un vínculo importante, aparece una posibilidad muy concreta de recomponer tu posición, no necesariamente con esa persona, sino contigo, que al final es donde todo se decide de verdad. Donde antes había necesidad de entenderlo todo para poder soltar, ahora llega una claridad suficiente, y eso basta para avanzar con la cabeza alta, sin quedarte atrapado en cada detalle. También se ve movimiento favorable en tu entorno cercano, como si al limpiar una relación, una amistad, una rutina o una dinámica rara, se abriera aire para algo mejor en las próximas semanas, algo más fácil, más sano y mucho más recíproco.
Tu intuición se vuelve aliada práctica, no peso, y eso cambia incluso cómo eliges, cómo respondes y cómo proteges tu energía en lo cotidiano. Cuando por fin te das la razón a ti, cambia hasta la forma de caminar por la calle, y me encantaría saber si estás entrando justo ahora, en ese punto de no tragarte más medias verdades. Veo una escena muy sencilla, pero muy poderosa, tú leyendo o escuchando algo, respirando hondo y entendiendo que ya no necesitas rascar más, donde solo había manipulación. Ese momento trae una tranquilidad casi nueva, porque no depende de que nadie te pida perdón perfecto, depende de que tú ya no entregas tu paz a quien jugó sucio. Desde ahí, llegan oportunidades más limpias, una conversación honesta, una ayuda inesperada, una propuesta mejor situada o una cercanía, que no exige que apagues tu radar interno para funcionar. Y si había miedo a que descubrir la verdad te hundiera, aquí se ve lo contrario, te ordena, te despierta y te coloca en un sitio mucho más fuerte de lo que estabas. Quédate con esto muy dentro, tu sensibilidad no fue el problema, tu capacidad de notar lo que no cuadraba, fue precisamente lo que evitó que la mentira se instalara, durante más tiempo en tu vida. Mereces vínculos claros, respuestas dignas, espacios donde no haga falta interpretarlo todo, y personas que no te hagan sentir raro por percibir lo evidente, y me alegra muchísimo haberte acompañado en este momento tan intenso, y cuando quieras seguimos juntas en la próxima lectura.